Pues buenas noches a todos. El día de hoy vamos a empezar un tema interesante que es genética de las leyes de Mendel. Primero vamos a ver el tema de leyes de Mendel y posteriormente nos vamos a pasar con otro de genética para que quede bien chido todo el día de hoy. ¿Sale? Hoy nos vamos a enfocar mucho a genética, mucho a transmisión de caracteres individuales y en fin. Vamos a comenzar, ¿sale? Bueno, primero que nada, tenemos que saber qué es la genética. La genética es una ciencia como cualquiera de las otras ramas que ustedes conocen. La genética también es una rama de la medicina. Y la genética va a estudiar cómo se van a transmitir las características hereditarias en cada generación. Es decir, cuáles caracteres se van a manifestar y cuáles no se van a manifestar. Y todas estas van dadas gracias a Gregor Mendel. ¿Alguien conoce o sabe algo de Gregor Mendel? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Era un párroco, ¿no? Ajá, era un padre, un sacerdote. ¿Cuál fue su principal aportación de Gregor Mendel? Él cosechaba chícharos, entonces empezó a hacer unas mezclas ahí entre diferentes especies que tenía de chícharos e identificó cuál era el patrón que seguían los fenotipos que salían de las combinaciones que hacía. Efectivamente, pues él tenía varias especies de guisantes, lo que le conocemos en India como chícharos, y él por medio de diversas combinaciones, pues hizo unos trabajos, ¿no? Él se dedicó a ver cómo es que se transmitían las características entre los chícharos de padres a hijos, y de este modo nacieron las famosas leyes de Mendel, ¿sale? Que fue el principio de lo que se conoce hoy en día como genética o herencia genética. Entonces, pues vean, ya vieron que un padre fue el que descubrió un párroco fue el que descubrió la genética, entonces cualquier persona puede dedicarse y hacer un nuevo descubrimiento. Todo está en que nosotros pues queramos. Y pues él es importante porque es el referente y a partir de esto tenemos que conocer varios conceptos. Un concepto, pues ustedes ya lo conocen, son los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Estructuras que van a estar alojadas en el núcleo de la célula. Van a tener una forma de X, ¿ok? ¿Y por qué tienen una forma de X? Pues porque se van a condensar todo lo que es la cromatina. La cromatina es toda la información genética o lo que nosotros conocemos como ADN. Va a estar compacta en algo que se llama cromatina, y la cromatina cuando está bien pegadita va a formar el cromosoma. Entonces, en el ADN es la información genética en donde va a estar como tal lo que se va a expresar y lo que no se va a expresar de un individuo. Y pues ya habíamos dicho, pues va a estar en el núcleo celular, ¿ok? Para seguir avanzando con nuestro estudio debemos de conocer un concepto importante que se llaman cromosomas homólogos. ¿A qué les suena cromosoma homólogo? Iguales. Exactamente, iguales. Entonces son cromosomas idénticos en su forma y en su estructura. Aquí nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? A ver, ¿quién me dice esta imagen que representa? Un juego de cromosomas. ¿Cómo se le llama humano. ¿Cómo se le llama al juego de cromosomas o al genoma humano? Muy bien, se le llama cariotipo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí enfrente de ustedes es un cariotipo. ¿Qué es lo que pueden identificar dentro del cariotipo? ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? Que hay 22 pares. Ajá. Hay 23 pares. Dos Hay, genes. hay 23 diferentes. pares. 22, ¿cómo se les conocen? ¿Como homólogos? Los 23 son homólogos porque son, bueno, los 22 son exactamente homólogos, pero
se les conoce, del par 1 al par 22, se les conoce como cromosomas somáticos. O, ¿quién se sabe el otro nombre? Aparte de cromosomas somáticos, ¿cómo se les conoce? Asexuales. Exacto, cromosomas somáticos, cromosomas asexuales o autosomas, ¿sale? Conceptos importantes: autosoma, cromosoma asexual o cromosomas somáticos son los cromosomas del 1 al 22. ¿Por qué se les llama autosomas o cromosomas asexuales o somáticos? Porque no son cromosomas como lo es el cromosoma 23. El par 23 es cromosoma sexual. Entonces, del 1 al 22 son somáticos y el par 23 es cromosoma sexual. ¿Qué otra característica podemos ver en este cariotipo? Si se dan cuenta, el par de cromosomas 1 es el más grande de todos. Y a partir del 1 hasta el 22, si se dan cuenta, pues van disminuyendo de tamaño. ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? Sí. Entonces, esa es una característica muy importante porque al final de cuentas el cariotipo lo que nos está expresando es una colección de cromosomas de un individuo, de cualquier persona. Y un cariotipo normal es el que va a tener 22 pares de cromosomas autosómicos. Y el cariotipo entonces va a ser normal cuando tenemos 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. ¿Están de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Si los contamos de forma individual serían 46, si los contamos en pares serían 23. Entonces, ¿cuál sería la combinación del cariotipo normal en una mujer? XY. XX. En una X. mujer, XX. Una mujer siempre va a ser XX. ¿Y el hombre cómo va a ser? Y. XY. Muy bien. Entonces, el cariotipo normal de la mujer va a ser 46XX. ¿Y el del hombre cuál va a ser? 45X, un Y. 46XY. ¿Sale? Para no andarlo dividiendo en 45X una Y, 46XY. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros detectar en el cariotipo? ¿Por qué es importante el cariotipo? Porque en el cariotipo, que es un estudio que cuesta arriba de 3,000 pesos, es un estudio muy caro, se pueden detectar defectos congénitos. ¿Qué es un defecto congénito? Una alteración o una enfermedad que se puede transmitir siempre y cuando los cromosomas sean dominantes. ¿Ok? ¿Cómo qué alteraciones podríamos tener? Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? ¿Qué otra alteración podría ser transmitida de padres a hijos? Síndrome de Turner. Muy bien, todos los síndromes. Síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Patau. ¿Qué otras características o qué otra cosa se puede transmitir? ¿Cuál, perdón? Daltonismo. Ajá, también podemos ver que se puede transmitir la leucemia, los linfomas también se pueden detectar en el cariotipo, los mielomas, y pues bueno, por eso es muy importante el cariotipo, porque si nosotros tenemos antecedentes en la familia, que por ejemplo nuestros abuelos dieron a luz a un hijo que podría ser nuestro tío con síndrome de Down, es importante hacer la sospecha de que en nuestra propia familia puede haber la posibilidad de que otra de las personas puedan nacer con síndrome de Down, ¿sale? Por eso, en esos casos estaría indicado hacer un cariotipo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿y cómo
¿Cómo se hace un cariotipo? ¿Alguien tiene la idea de cómo es que se realiza un cariotipo? Juntando los 26 pares. Exactamente, se juntan los 26 pares y se examina mediante un microscopio en donde el genetista va a ser el encargado de ver cuál es la forma de los cromosomas, cuál es la característica de los cromosomas y de aislar toda esta información genética. Entonces, como les dije, aproximadamente el precio es desde 3,000 pesos hasta 6,000, 8,000 pesos. Varía mucho de donde lo realicen, pero pues es lo importante y son las indicaciones del cariotipo. Y bueno, a partir entonces del cariotipo, nosotros debemos de conocer unas características importantes. Vamos a tener cromosomas dominantes y cromosomas recesivos en todos los pares. Los cromosomas dominantes, recuerden que tenemos pares y son 23 pares. ¿Por qué creen que son 23 pares? O más bien, ¿por qué creen que son en pares los cromosomas? Porque uno es de mamá y otro es de papá. Perfecto, porque uno es de la mamá y otro es del papá. Muy bien. Entonces, vamos a tener cromosomas dominantes y cromosomas recesivos. Los cromosomas dominantes van a ser aquellos que se van a apreciar con más frecuencia. ¿Por qué van a ser con más frecuencia? ¿Por qué? Porque tienen como que el poder de expresarse más que cualquier otro cromosoma. Y aquellos cromosomas recesivos van a ser aquellas características que se van a expresar con muy poca frecuencia. ¿Y cuál es la característica importante para que se exprese un cromosoma recesivo? Que ambos sean recesivos, creo. Exactamente, que tanto la mamá como el papá en el mismo par de cromosoma expresen el cromosoma recesivo. Si ambos son recesivos, pues entonces dos recesivos hacen un dominante. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se junta un dominante con un recesivo? Expresa el dominante. Se expresa el dominante, muy bien. ¿Y qué pasa si se juntan dos dominantes? ¿Se expresan ambos? Pues sí, se expresa el dominante, porque pues sería la misma característica. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan. Todo lo que sea dominante se va a expresar sobre el recesivo y el recesivo solamente se va a manifestar en caso de que ambos cromosomas sean recesivos. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Algo importante que también debemos de conocer son los alelos. Los alelos son dos genes de un mismo par de cromosomas que desempeñan una misma función pero una acción diferente. Y de los alelos vamos a tener dos, homocigotos o heterocigotos. Llamamos alelos homocigotos cuando los alelos son idénticos para un mismo gen y se expresan con la misma letra y en el mismo sentido. O sea, si el alelo es homocigoto, entonces nosotros vamos a poner A mayúscula en el caso de que sean dominantes, ¿sale? Y si el alelo es homocigoto pero recesivo, vamos a ponerlo en minúsculas. Entonces vamos a poner A minúscula con A minúscula. En el caso del heterocigoto, es cuando el par de alelos es diferente para un gen, es decir, tenemos, por ejemplo, un cabello oscuro y un cabello claro. Esos son alelos diferentes, pero son para el mismo gen, que el gen es el color del cabello. Entonces, ¿cuál sería el color que se va a manifestar? ¿La A mayúscula o la A minúscula? La A mayúscula. La A mayúscula, muy bien. En este caso, habíamos dicho que la A mayúscula significaba cabello oscuro. Entonces, el cabello oscuro va a ser una característica dominante sobre el cabello blanco, que va a ser recesivo. ¿De acuerdo? Aquí les va una tarea que la vamos a hacer en el Google Classroom y la van a tener para la próxima semana. ¿Sale? Van a tener una semana a partir de hoy hasta la otra semana para subirla. Ustedes me van a buscar y me van a describir en un documento de Word todas las características dominantes y recesivas para nuestro cuerpo. Es decir, van a investigar
el color del cabello, cuál es dominante y cuál es recesivo. Yo ya les dije, el dominante es el color oscuro, el recesivo es el color claro. También van a buscar de los ojos, de la boca, de la piel, el color de la piel, del tamaño de las manos, etcétera. Son muchas características y pues es importante que las conozcan porque así van a conocer pues cuál es el alelo que se expresa con mayor frecuencia, ¿sale? Es, de cierta forma es hasta entretenido saber el color de los ojos también, etcétera. Entonces, aquí está la estructura de un cromosoma. Y en un cromosoma se van a expresar varios alelos, como el color de los ojos, el tipo de sangre, el color del cabello, incluso la estatura podemos determinar por medio de los cromosomas. Por eso es que son tan importantes estudiar cada uno de los cromosomas. Ahí les va. Si quieren complementar su tarea, también pueden investigar qué significado tiene el cromosoma 1, el cromosoma 2, hasta el cromosoma 22. Eso no se lo van a preguntar, pero puede ser agradable complementarlo en su conocimiento. Entonces, cosas importantes. Ya nosotros ya vimos lo que es un cariotipo. Entonces, el cariotipo nos va a servir para conocer cuál es nuestro genotipo. Se le va a llamar genotipo al conjunto de genes que va a tener un organismo que ha sido heredado de sus padres. ¿Ok? Entonces, la información genética que tenemos tanto de papá como de mamá se va a llamar genotipo. Y el fenotipo es la manifestación del genotipo. Es decir, hablando en español, si nosotros tenemos un genotipo de cabello oscuro por parte del papá y de cabello claro por parte de la mamá, nosotros sabemos también que el alelo dominante pues es el color negro sobre el blanco. Entonces nuestro genotipo es cabello oscuro con cabello claro. Pero el fenotipo, que es la manifestación del genotipo, pues habíamos quedado que se van a manifestar todos los dominantes. Por lo tanto, el fenotipo sería cabello oscuro. ¿Estamos bien? Entonces, ustedes están viendo en este momento una imagen de 3 bolitas, que sería lo que es nuestro genotipo. En el primer ejemplo, tenemos características dominantes tanto de la papá como de la mamá, que es pues el color verde en los chícharos. Entonces, el fenotipo cuando juntamos dos dominantes, ¿cuál será? El dominante, muy bien. Entonces, lo que estamos viendo es el color verde. En el segundo ejemplo, estamos viendo, un chícharo verde y un chícharo amarillo, y lo que se expresa en el fenotipo es el chícharo amarillo. ¿Cuál es el alelo entonces dominante? El amarillo. El amarillo, muy bien, el amarillo. Imaginemos que el alelo dominante fuera el verde. En el último caso, los alelos que se están manifestando, ¿qué serían? Recesivos. Entonces, cuando juntamos dos recesivos, ¿qué es lo que se va a manifestar? Un dominante. Un dominante. Los recesivos. Los recesivos. O sea, los recesivos, cuando juntamos dos recesivos, se vuelve como si fuera dominante. Entonces, la conjunción de dos recesivos, pues es como si tuviéramos un dominante y entonces los dos recesivos se van a expresar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Y a esto le llamamos dominancia. La dominancia completa es cuando un alelo va a dominar al otro, de tal forma o de tal suerte que se va a expresar la característica completamente sobre la que no lo domina. Vamos al ejemplo de abajo. Abajo a la izquierda, ustedes están viendo un ratón de color negro y un ratón de color marrón, que son los papás. Ellos se quieren mucho y se dan su regalito del 14 de febrero. Y entonces tienen a su hijo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el alelo dominante? El negro. El negro, efectivamente, el color negro. Entonces, lo que se va a representar en el hijo, pues va a ser un ratoncito negro, ¿de acuerdo? El café era recesivo.
Y por otro lado, vamos a tener una dominancia incompleta. En la dominancia incompleta ocurre lo que estamos viendo en el lado de la derecha, que tenemos una flor color rojo y una flor color blanco. Aquí lo que sucede es que el alelo dominante, que tendría que ser dominante, no es totalmente dominante, o sea, no se expresa. Pero como no se expresa totalmente, el blanco tampoco se puede expresar totalmente. Entonces, básicamente, se expresa la mitad del dominante y la mitad del recesivo. A eso se le llama dominancia incompleta. Y lo que sucede, pues es que del producto de un rojo con un blanco, resulta un rosa. A este tipo de dominancia incompleta también se le conoce como codominancia, que es cuando un alelo no es totalmente dominante y el alelo recesivo no es totalmente recesivo, de tal suerte que ambos se expresan. Y así que se quedaría. Para nosotros poder saber cuál es el que se va a expresar, nosotros debemos hacer un cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett siempre vamos a poner las características tanto del papá como de la mamá. Entonces vamos a poner las características dominantes con la letra mayúscula y las características recesivas con letra minúscula. En este caso nos están poniendo como característica dominante pues el color verde. Entonces la G mayúscula va a ser el color verde y la G minúscula va a ser el color amarillo. Si se dan cuenta, el plátano de arriba pues tiene dos genes recesivos. Por lo tanto, si ese plátano amarillo se juntara con otro plátano amarillo que también sus dos genes fueran recesivos, ¿cuál sería el resultado de mezclar dos plátanos amarillos? Un plátano amarillo. Amarillo. Exactamente, un plátano amarillo, muy bien. Pero si ese plátano amarillo se junta con un plátano verde que tiene la mitad de genes dominantes en verde y la mitad de genes recesivos en amarillo, pues entonces lo que tenemos que hacer es un cuadro de Punnett. Simplemente el cuadro de Punnett es un cuadrado de 4 cuadros en el que se van a poner las dos características de cada uno de los papás. Es sencillo, nada más es cruzarlos. En el primer cuadrado vamos a poner la G mayúscula del dominante con la G minúscula del recesivo. En el segundo cuadro, que es el de arriba a la derecha, vamos a poner lo mismo, la G mayúscula con la G minúscula. Y abajo ya estamos viendo que el otro carácter es que es recesivo del verde. Entonces vamos a poner recesivo de verde con recesivo del amarillo y recesivo de verde con recesivo del amarillo. De tal suerte que estas serían las probabilidades de tener tanto un plátano verde como un plátano amarillo en esta combinación. Lo que nosotros estamos viendo es que en el cuadro de Punnett de esta combinación el 50% de plátanos o la mitad serían verdes y la mitad serían amarillos. ¿Quién me explica por qué la mitad sería verde y por qué la mitad sería amarillo? La mitad sería verde porque en dos de esas combinaciones está el dominante G, que es verde, y los otros 50 serían recesivos porque sería amarillo, porque se juntan dos veces los recesivos. Perfecto. Entonces, creo que aquí no tienen dudas y es importante que lo viéramos así de forma detenida porque de esta manera comprendemos un poco mejor cómo es que se dan las características y las combinaciones. ¿Quién me quiere explicar el siguiente cuadro, el de los ratoncitos? ¿Quién dice yo? Creo que yo, a ver, A creo ver. que el color negro Ajá. es el dominante Muy bien, el color negro es el dominante, vamos bien. Ajá, ¿qué más? y ya es 25% de que pueda salir color negro y 50% de que pueda ser color amarillo y 25% de que la combinación no sea compatible con la vida. Exactamente, porque si se dan cuenta, el 50% de cada una de las características, tanto de mamá como de papá, tienen un gen alterado.
Entonces, al hacer su cuadro de Punnett, donde les van a dar estas características, donde A significa color oscuro dominante, y hay una A con una Y' que significa alelo mutado o alguna mutación. Si nosotros juntamos las dos mutaciones, pues entonces nos daría un ratoncito muerto. Pero si juntamos una dominancia de ratón negro con una dominancia de ratoncito con alteraciones en la mutación o con alteración en sus genes, pues bueno, podemos ver que esta combinación pues no mataría al ratón porque no se expresa en el 100%, pero sí le haría una variación en su color. Entonces, de esta suerte tendríamos un ratón de raza pura, dos ratoncitos que serían color café, con una mutación discreta, y tendríamos un ratón que no sería compatible con la vida. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el otro cuadro? Aquí me explica el otro cuadro, está más sencillo. Imagínense que son chícharos. Toc, toc. Pues aquí ya, como la A mayúscula es amarillo, todos quedarían como dominantes, a excepción del último que es verdecito, por la combinación de ambos recesivos. Perfecto. Entonces, como ya habíamos dicho, la combinación de ambos recesivos pues simularía un dominante y entonces el recesivo se expresaría. De esta manera quedan las tres leyes de Mendel. La primera ley de Mendel nos va a decir que siempre que haya una característica dominante para un gen, pues todos los hijos van a ser siempre dominantes, ¿sale? Les voy a leer. Dice, la primera ley de Mendel, o también se conoce como ley de uniformidad de los híbridos. ¿Por qué uniformidad? Pues porque todos, ¿qué es un uniforme? Pues un uniforme, pues es una indumentaria especial en la que todos van a ir vestidos de la misma forma. Eso lo pueden relacionar con la primera ley. Si se juntan tanto un papá como una mamá y alguno de ellos tiene dominancia, todos los hijos van a salir con un uniforme, es decir, el uniforme del papá. ¿Sale? Entonces, cuando se juntan, dos razas puras o dos homocigotos, si se dan cuenta, el papá es homocigoto para dominante y la mamá es homocigoto para recesivo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Pero como hay un homocigoto dominante, pues entonces todos van a ser uniformes. Siempre que se junten esos dos chícharos, siempre se va a expresar la característica del papá porque el papá es homocigoto dominante. ¿Sale? Y eso fue lo que hizo Mendel. Mendel no sabía ni qué show, pero él agarró unos guisantes amarillos con unos guisantes verdes y de esa combinación de esos dos guisantes lo reprodujo las veces que se le imaginó y siempre los hijitos salían con las características del papá. Y a eso le llamó primera ley de Mendel o ley de la uniformidad, que todos salían como uniformes, es decir, todos salían iguales. Hasta aquí en la primera ley de Mendel, ¿alguien tiene alguna duda? No, todo bien. Todo bien, No. ok, muy bien. La segunda ley de Mendel dice, un alelo recesivo que oculta una característica que pudo haber desaparecido en la primera generación, es decir, que no se expresó en la primera generación, puede manifestarse en la segunda generación. ¿Y por qué puede manifestarse? Pues, ¿por qué creen que puede manifestarse? Porque no tiene de dónde escoger. Porque existe la posibilidad de que se junte con otro recesivo. Perfecto, esa es la respuesta correcta, porque existe la posibilidad de que se junte con otro recesivo. Aquí, si se dan cuenta, en que era la primera ley, todos eran homocigotos, los dos. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven heterocigotos. Exacto, aquí ya hay heterocigotos. La mamá es heterocigota y el papá es heterocigoto. Entonces, si aquí, vamos a imaginar que este es Juan, el papá, y Rubí es la mamá, ¿sale? Les estoy poniendo los nombres de mis papás para que ustedes les pongan un ejemplo. Juan siempre va a demostrar su característica porque es el macho alfa de la familia, ¿ok? Y Rubí, pues también es la mujer alfa de la familia,
pero como es recesiva, pues siempre se va a tener que aguantar porque Juan es el macho alfa con homocigotos dominantes, ¿ok? Pero imaginemos en esa segunda ley que Rubí ya se fue con otro porque ya le cansó a Juan, ¿sale? Entonces Rubí se va con otra persona. Y Rubí siempre tenía ese gen. Ella era heterocigota, entonces se juntó con un heterocigoto. Entonces resulta ser que siempre tenía una característica que tenía bien guardadita, pero que en la primera combinación, como se juntó con un homocigoto, pues no se manifestó. Pero aquí que se juntó con un heterocigoto, pues ¿qué creen? La unión de dos recesivos, ¿qué dijimos que iba a dar? Uno dominante. Perfecto. Entonces, aquí la combinación ya sería, o la proporción sería 3:1. 3 pueden salir dominantes, pero 1 puede ser la combinación de dos recesivos que también darían un dominante. Entonces, la segunda generación también se llama la ley de la separación o la ley de la disyunción, mejor conocida para los cuates como la ley de la separación. ¿Por qué ley de la separación? Pues porque ya el alelo que era recesivo ya se manifestó. Entonces, ¿cómo se llamaba la primera ley? De uniformidad híbrida. ¿Por qué? Porque los hijos salían uniformes, todos igualitos, ¿no? La segunda ley ya se llama ley de la segregación o ley de la disyunción. ¿Por qué? Porque ya se separan y porque ya estamos viendo que se expresan 3 homocigotos, pero también hay la posibilidad de que se exprese un heterocigoto recesivo, ¿sale? Está bien. ¿No sería homocigoto recesivo? Sí, perdón, homocigoto recesivo, exactamente. Homocigoto recesivo porque tanto la mamá como el papá son heterocigotos ambos, pero serían recesivos, ¿vale? Entonces formarían un homocigoto recesivo. Ese sería el hijo. El hijo sería homocigoto recesivo, pero los papás son heterocigotos. Muy bien. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, nos vamos a la tercera ley. Ya esta tercera ya está más cabrón. ¿Por qué? Porque cada una de las características se va a separar de forma independiente. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que hace rato estábamos hablando del cabello? Que el cabello negro iba a ser dominante sobre el cabello blanco. Y el cabello rizado también va a ser dominante sobre el cabello liso. Pues esta ley o esta tercera ley siempre se va a cumplir siempre que juntemos dos características para un mismo gen. En el cabello podemos calificar el color y la forma. Y en los guisantes o en los chícharos también podemos calificar el color y la forma. Entonces, si nosotros ponemos tanto todas las características del color como todas las características de la forma, podríamos tener esta combinación, que 9 de nuestras combinaciones sean un chícharo liso de color blanco, pero puede haber otras 3 que sean un chícharo amarillo, pero con superficie rugosa. Puede haber otras 3 que por ser heterocigotos y recesivos se exprese el color verde, pero también se exprese lo rugoso, y uno solo de 16 que sea totalmente homocigoto en recesivos, entonces sea verde, y también puede expresar la superficie lisa. Aquí ya se van a expresar todas las características. Y con eso terminaría la tercera ley de Mendel. Básicamente, si ustedes se aprenden la primera y la segunda ley, pues ya no tendrían confusión con la tercera ley de Mendel.